Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día 24 de septiembre del 2022. Por motivos ya de fuerza mayor, la clase no se pudo dar de forma online, por problemas de fluido eléctrico en mi casa. Pero bien, mire, aquí tengo el planeador de la asignatura que me asigna la universidad. Quiero que identifiquemos qué hemos visto y para dónde vamos, ¿listo? Entonces nosotros vimos toda la parte conceptual sobre la importancia de las bases de datos, comprender qué es una base de datos, un sistema manejador de base de datos, los mismos datos, clasificación de las bases de datos en su tipo y modelo, ya que lo vimos, diseñar un modelo de entidad-relación teniendo en cuenta entidades, atributos y relaciones, eso lo vimos en la última clase, hicimos todo el tema de ventas online, comprender el modelo lógico basado en el registro de datos, yo les voy a explicar a ustedes cómo se registran datos, ¿sí? Luego dice seleccionar el tipo de datos de acuerdo para cada uno de los campos de las tablas contenidas en una base de datos. Pues ya ustedes saben cómo colocar una tabla varchar, una tabla tipo entero, una tipo date, etc. Y ahora vamos acá. Estamos utilizando funciones y habilidades en la interfaz gráfica de un gestor manejador de base de datos. Estamos en esta parte, ¿sí? Diseñar modelos de relaciones útiles para la gestión de información de organización. Entonces, con lo que yo les voy a explicar, ya cumpliríamos acá hasta el modelo relacional número 3 y quedaríamos listos para hacer el parcial. Entonces, voy a explicarles paso a paso con un ejercicio. Vamos a hacer todo el proceso. Vamos a crear el modelo de entidad de relación. Vamos a construir la base de datos a través de la interfaz gráfica Workbench. También para que tengan a utilizarla. Ya en la clase anterior utilizamos PHP Admin. Ahora la idea es que ustedes utilicen Workbench para que aprendan a trabajarlo y cómo se crean los modelos en esta base de datos y cómo se generan las tablas. Y por último, ya quedaría hacer ejecutar SQL para que ustedes aprendan y cojan destreza en hacer consultas, inserciones, modificaciones, etc. Entonces comenzamos. Entonces tenemos el ejercicio, es el siguiente. Yo por aquí lo tengo. Feliz. Ahorita que a mí me entregan este modelo de entidad-relación y me dan unos requerimientos, unas restricciones semánticas que permiten que el desarrollador pueda entender el contexto del programa y en base al contexto del programa poder generar las respectivas bases de datos basadas, las tablas con sus relaciones basadas en las restricciones de semántica que nos ofrece el modelo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el ejercicio? Dice, vamos a crear, dice que una base de datos donde van a tener un sistema académico, donde vamos a tener unos alumnos, que nos dice que los alumnos se matriculan en varias asignaturas. Entonces ya una vez está diciendo acá que debo tener datos de los alumnos. Tengo que tener una tabla llamada alumnos y con una tabla llamada asignatura porque necesito saber cuáles las características de cada asignatura. Dice que una asignatura puede tener varios alumnos matriculados. Él ya me está diciendo una lógica de que una asignatura puede tener varios alumnos. Pues un alumno puede matricular varias asignaturas. Una asignatura puede ser matriculada por diferentes alumnos. Dice, todo profesor pertenece a un departamento en concreto. ¿Qué significa? Que si yo pertenezco al departamento de sistemas, solo al de sistemas. Se dice, todo profesor pertenece a un departamento de sistemas. Pues un departamento puede tener muchos profesores, pero un profesor hace parte de un departamento. Todo departamento debe tener un director que es un profesor. Entonces un profesor va a tener el rol de director de departamento. Un profesor puede impartir varios grupos de la misma asignatura o de asignaturas diferentes. El grupo de una asignatura ha de estar impartido al menos por un profesor. Las clases de cada asignatura se imparten días, horas y aulas determinadas. Los atributos de cada entidad son los habituales. Entonces vamos a ir generando paso a paso cada uno de los. Entonces vamos a enfocarnos acá. Voy a abrir la herramienta Workbench, MySQL Workbench. Le van a dar clic acá y le van a crear acá un signo más, le van a dar clic y van a crear un nuevo modelo. ¿Listo? Entonces, agregar un nuevo diagrama, le damos clic acá. ¿Listo? Y aquí vamos a ir creando nuestro modelo para ir visualizando las respectivas relaciones. Entonces aquí aparece table, le darle clic, doble clic y acá tenemos la tabla y le damos doble clic y aquí le vamos a colocar el nombre de la tabla. Entonces la tabla es alumno.
Esa tabla de alumnos va a tener unos atributos. Entonces, acuérdense, yo siempre le digo, vamos a identificar siempre un ID de la tabla y vamos a decirle que es la llave principal, ¿sí? Y que es autoincremento. Listo, le damos clic acá para que se incremente de forma automática. Esto lo vamos a aprender a hacer en la próxima clase. Viene la parte de trabajar todo esto con comandos SQL, ¿sí? Entonces, porque uno también puede crear tablas con SQL, base de datos, etc. De poco a poco vamos avanzando porque de acuerdo al currículo, nuevamente voy a abrirlo para que tengan claridad que lo que estamos haciendo es de forma sincronizada. Entonces, ya la parte ya de la cuarta unidad es implementar varias pistas haciendo uso de sentencia SQL avanzada, diseñar base de datos haciendo uso de sentencias SQL básicas y avanzadas. Entonces ya para esta clase sí hacemos todo con SQL, ¿listo? Para que ustedes aprendan a crear base de datos con SQL, alteraciones, crear tablas, crear llaves foráneas, llaves principales, etc. Entonces vamos nuevamente acá al ejercicio. Entonces tenemos sin ID, tipo entero. Vamos a hacerle acá el documento del estudiante, documento, varchar. Le vamos a decir, yo puedo decirle que ese varchar, el documento no tiene más de 11 caracteres, entonces podemos poner acá 11 caracteres, ¿listo? Luego le colocamos el nombre del estudiante, luego le vamos a sacar, podemos dar 2545, que lo da por defecto la herramienta. Vamos a decirle la documento, nombre, podemos colocarle aquí la fecha de nacimiento, ¿listo? Y ese que es tipo que tipo de cierto porque es una fecha. Entonces le damos clic acá y vamos a dejarlo tipo de tipo de ¿listo? Bien. Documento nombre, vamos a manejar un correo electrónico del estudiante, un correo que lo podemos dejar, ponerle mayor que el número de caracteres, como vale 100, y tenemos un teléfono. Este teléfono vamos a limitarlo, también lo podemos limitar a 10 caracteres. Un teléfono en Colombia tiene 10 caracteres. Listo, tenemos entonces la tabla alumnos acá por este lado. ¿Listo? ¿Podemos colocar más datos? Sí, claro que sí, pero por ahora vamos a manejar este tipo de datos. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a crear otra tabla porque el sistema nos está diciendo que creemos una asignatura. Dice, un alumno se matricula a varias asignaturas. Entonces vamos a crear una tabla asignatura. Entonces creamos una tabla, le damos doble clic nuevamente acá y creamos la tabla asignatura, ¿listo? Y generamos los diferentes atributos de la asignatura. Entonces una asignatura va a tener un identificador, un ID, nombre principal, autoincremento, ¿listo? Vamos a tener un nombre de asignatura, un nombre, vamos a tener normalmente las asignaturas tienen un crédito. Los créditos pueden ser 2, 3, 4, 5 créditos, que es un valor tipo entero. ¿Listo? Perdón, aquí tipo entero. Y vamos a colocarle acá semestre, el semestre de la asignatura. Semestre va a ser tipo entero también. Bien, tenemos entonces la tabla asignatura asignada acá. Luego nos dice, todo profesor pertenece a un departamento en concreto. Entonces tenemos la tabla profesor. Vamos a colocar la tabla profesor. ¿Qué datos necesitamos del profesor? Lo mismo. Vamos a colocar acá el ID del profesor, TK, autoincremento. Luego le vamos a colocar el nombre del profesor. Le vamos a colocar el documento del profesor. Lo limitamos a 11 elementos. Y le vamos a colocar el correo del profesor y vamos a colocarle la especialidad.
o profesión, dámosle más bien profesión, ¿listo? La profesión del profesor. Podemos manejar más datos, como les decía, pero si el ejercicio no nos está haciendo específicamente, pues vamos a trabajarlo fácil. Que nos permita hacer un modelo que sea entendible, ¿listo? Bien, tenemos acá profesor. Ahora revisamos las relaciones. Entonces, luego acá nos dice lo siguiente. Todo profesor pertenece a un departamento, entonces hay la palabra departamento porque pueden haber dentro de la empresa, dentro de la universidad pueden haber varios departamentos. Entonces vamos a colocar acá una tabla y la vamos a llamar departamento. Puede ser departamento de sistemas, departamento de ambiental, departamento de ingeniería, etc. Departamento. Identificamos nuevamente el ID, primary key, autoincremento. Le vamos a colocar el nombre del departamento, nombre. Le vamos a colocar a qué facultad pertenece. Puede ser la facultad de ingeniería. El departamento de sistemas en Ocaña pertenece al departamento, pertenece a la facultad de ingeniería. Bien. Vamos identificando las tablas y pues revisamos las relaciones. ¿Listo? Todo profesor que es un departamento. Todo departamento debe tener un director que es un profesor. Ya es un tema de restricción. Un profesor puede impartir varios grupos de la misma asignatura, que van a haber grupos. Entonces vamos a tener la tabla para almacenar los grupos. Por ejemplo, ustedes son base de datos, grupo A, grupo B. Entonces tenemos la tabla, grupos. De los grupos que tenemos, entonces tenemos el identificador del grupo, el ID, que va a ser primary key, autoincremento. ¿Listo? Pero aquí hay que tener, ojo, ¿qué me están diciendo? Un grupo de ha de estar impartido al menos por un profesor. Las clases de cada asignatura se imparten días, horas y aulas. Entonces, grupo, acá le ponemos nombre del grupo. Entonces, grupo A, nombre del grupo B, número del grupo C. No. Por ahora vamos dejándolo así. Enteros y grupo A, grupo B, grupo C. Luego nos dice lo siguiente. Dice, un grupo de una asignatura debe estar impartido al menos por un profesor. Son relaciones. Las clases de cada asignatura se imparten días, horas y aulas predeterminadas. ¿Sí? Entonces ahí va a haber un horario de clases de acuerdo al día, la hora y el aula determinada. Entonces podemos tener acá una tabla, acá una tabla donde van a estar todas las aulas del colegio. Vamos a trabajar aquí, aulas. De las aulas tenemos también un identificador. Podemos manejar, por ejemplo, el nombre del aula. Manejamos el nombre, vamos a manejarle, por ejemplo, el nombre del aula, edificio donde se encuentra ese aula. Bien. Aula. Grupos, aula. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, ¿qué restricciones adicionales tenemos? Dice, las clases de cada asignatura se imparten días, horas y aulas predeterminadas. ¿Listo? Entonces podemos tener acá, clases o horarios. ¿Sí? Pero sin embargo, se podemos revisar si de pronto la podemos colocar como atributo. Vamos a revisar aquí y le vamos a ir haciendo las relaciones. Te dice, los alumnos se matriculan en varias asignaturas, al menos uno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo puedo llegar a tener esa relación, lo que me está diciendo es lo siguiente. Que yo digo, un alumno se puede matricular en muchas asignaturas, una asignatura puede estar matriculada por muchos alumnos. Entonces, yo acá tengo este grupo. Entonces yo puedo llegar y decir acá. Grupo me puede servir a mí, así como está planteado, como una llave intermedia. ¿Sí? Cuando yo tengo una relación de muchos a muchos, porque puedo decir, un alumno puede tener que muchos, si yo coloco, por ejemplo, una relación de este tipo, esta relación lo que me está diciendo a mí es que un alumno puede tener muchas asignaturas y esa asignatura puede ser escrita por muchos alumnos.
Pero si yo necesito decir, bueno, Pepito Pérez matriculó la materia de estructura de datos en el grupo B, entonces la materia de base de datos en el grupo A, la materia de cálculo 3 en el grupo C. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría coger acá y decir que la tabla grupo tenemos esto acá que se hizo de forma automática. Entonces yo puedo llegar y decirle que un alumno, cuando matricula una asignatura, le estamos diciendo que se va a asignar a un grupo, ¿cierto? Entonces, este nos va a actuar como si fuéramos las matrículas de este grupo. Entonces le voy a decir, uno a muchos, le voy a decir que un alumno, selecciono acá, le doy clic en grupo y le doy clic acá. Entonces él me está trayendo la llave, alumnos sigue, ¿sí? Me la está colocando acá y le va a decir que este alumno se matriculó en grupo A. ¿De qué materia? De base de datos. Entonces le decimos lo mismo, selecciono acá, le decimos entonces lo está trayendo asignatura, sigue con asignatura. Pero ¿qué ocurre? Que nos está diciendo que este grupo va a estar en un horario. Entonces acá uno va a decir, ojo con esto, los alumnos se matriculan de varias asignaturas, al menos una. Una asignatura puede tener varios alumnos matriculados. Entonces yo aquí puedo saber eso, porque yo aquí todos los alumnos que se matriculan acá van a quedar acá, ¿listo? En la tabla grupo. Luego me dice, todo profesor pertenece a un departamento en concreto. Entonces un profesor pertenece a un departamento. Vamos a colocarlo acá. Un profesor va a hacer una relación de un departamento puede tener que muchos profesores, es al revés. Ojo con eso. Selecciono la relación. Un profesor puede estar en muchos departamentos, en un departamento. Un profesor está en un departamento puede tener muchos profesores. Este es Edwin Barrientos, documento, correo, departamento de sistema. Entonces aquí era el código, departamento de sistema. ¿Listo? Ahora, ¿qué más nos dice? Dice, un profesor puede partir varios grupos de la misma asignatura o de asignaturas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tendría que hacer una relación de que un profesor puede tener muchas asignaturas, una asignatura puede ser creada por muchos profesores. Entonces la misma grupo es como la intermedia. Esta me da serviciamente intermedia entre esos dos. Que un profesor puede estar dictando muchas asignaturas y una asignatura prestada por muchos profesores. Pero cuando yo necesito saber un grupo A, grupo B, grupo C, entonces lo puedo saber aquí, en esta tabla grupos. Entonces le vamos a decir lo siguiente, selecciono aquí la opción 1 y decimos, profesor, selecciono primero grupos, relación, grupos y acá. Entonces con esta relación me va a decir lo siguiente, un profesor puede tener muchos grupos y ese grupo va a ser parte de una asignatura. Entonces tenemos acá alumnos, asignaturas, profesor. Sí, pues aquí ese profesor departamento no está haciendo nada, aquí tengo que quitar esto. Departamento, profesor. Hacemos ese campo es quitar. Vamos a eliminar ese campo. Eliminar de ley. Entonces nos queda de esta forma. Alumnos, profesor, departamento, aula. Ahora, este grupo debe estar asignado a un aula. Entonces, un grupo está asignado a un aula. Entonces, la relación va a ser de esta manera. Entonces, le doy clic acá, le doy clic acá, y este sería la relación aula. ¿Listo? ¿Y qué nos dice? Que ese grupo va a estar en un horario, ¿cierto? Una hora, un día específico. Pues aquí me lo está diciendo. Las clases de asignatura se imparten días, horas y aulas determinadas. Entonces, con esta relación ya yo puedo saber eso. Entonces aquí le vamos a colocar un campo, voy a llamar hora,
Ahora ponemos date time y acá le ponemos la día. Lunes 4 de la tarde. ¿Listo? Día. Entonces tenemos acá el siguiente modelo. Entonces tenemos el grupo, la asignatura, el aula y el departamento. Entonces, de acuerdo a las restricciones que nos dan acá, un grupo de una asignatura es impartido al menos por un profesor. Las clases de cada asignatura se imparten días, horas y aulas determinadas. El día, ya sabemos acá, entonces yo puedo llegar a decir grupo número 1, alumnos tantos, el día tanto, ¿listo? Entonces, si aquí, si yo coloco que un grupo tiene 2 días diferentes, entonces aquí me va a salir un error. Entonces yo tendría que sacar una tabla grupos y a este le ponemos a tabla horario. ¿Listo? Entonces a este mejor sería colocarle de la siguiente manera para que no nos genere problemas. Entonces yo puedo generar acá este grupo, le voy a cambiar. ¿Por qué? Porque mire, si ustedes se analizan, si yo creo el grupo número grupo número 1, es el grupo A de base de datos, lo matriculó el alumno Pedro Pérez, el profesor Edwin Barrientos Lavista, en el aula 207 a las 6 a 8 am el día sábado. Pero que si ese grupo también se va a dictar con 2 horarios, martes y miércoles, así no nos sirve, porque entonces nos va a quedar un registro diferente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es colocarle a este grupo, le vamos a colocar horario, y vamos a sacar entonces una tabla grupos, y así le colocamos grupo. Entonces este grupo le vamos a colocar un ID de grupo, primary key, autoincremento, nombre, ¿sí? Nombre, entonces ahora sí, este grupo lo vamos a relacionar con este que tengo acá. Entonces acá quedaría de la siguiente manera. Cogemos la relación, le decimos, perdón, al revés, siempre me equivoco. Selecciono acá primero, le doy clic acá, y ahora sí le doy clic acá. Selecciono aquí, le doy acá. Pero si no le coloco aquí la llave principal, si esta llave principal, la única, o el incremento, está bien. Le damos clic aquí, y acá, doble clic acá. Listo. Entonces ya tenemos el ID del grupo acá. Listo, ya tenemos el modelo construido y de esta manera ya podríamos entrar a registrar información para validar si funciona de forma correcta. Vamos a dejar hasta acá el video y ahora hacemos el proceso de insertar datos y mirar si está funcionando el sistema.